centros ferrosulfurados le cedieron esos equivalentes de reducción a la coenzima Q o ubiquinona, que se redujo, y al reducirse entonces ya se tornó en una molécula reductora que va a reducir a los siguientes elementos en la cadena respiratoria. Esta coenzima Q también puede tomar los equivalentes de reducción que vengan desde el complejo 2, ¿no? Que el complejo 2 se llama succinato ubiquinona reductasa. ¿Por qué? Porque va a tomar los equivalentes de reducción que vengan desde el ácido succínico, la coenzima de la succinato ubiquinona reductasa es el FAD va a quedar reducido y va a ceder sus equivalentes de reducción a la coenzima Q. Entonces, sea que los equivalentes de reducción ingresan a la cadena respiratoria a través de la coenzima NAD o por el complejo 1 o ingresan a través del complejo 2, son cedidos a la ubiquinona o coenzima Q, que al ya estar entonces al estar en el estado reducido, va a actuar como un dador para los siguientes complejos de la cadena respiratoria. La coenzima Q aquí cumple un ciclo, que es lo que se denomina el ciclo de la ubiquinona o de la coenzima Q, y una vez que entonces digamos que va a pasar por diferentes estados de reducción y va a ceder sus equivalentes al siguiente elemento en la cadena respiratoria, que es el complejo 3. El complejo 3 recibe el nombre de citocromo C, aquí lo tenemos, ubiquinona citocromo C reductasa. ¿Por qué? Porque va a tomar los equivalentes de reducción que sean cedidos de la coenzima Q y se los van a ceder a la citocromo C, que es esta enzima que se encuentra, esta molécula que se encuentra ubicada en la parte externa de la membrana interna mitocondrial. Entonces, vía ciclo Q, la coenzima Q cede sus equivalentes de reducción a la citocromo, a la ubiquinona citocromo C reductasa. Aquí se va a encontrar con estos citocromos que están presentes, que son los citocromos B, los citocromos B566 y B562, que van a ir tomando esos equivalentes de reducción. También estos citocromos son proteínas que tienen la característica de que en su estructura química tienen también un grupo hemo. Por eso se los denomina los citocromos hemínicos, porque tienen hierro en su estructura y entonces estos citocromos reciben el nombre de citocromos hemínicos, que los vamos a diferenciar de los otros citocromos, que son los que están en el complejo 4, que se unen a cobre y por lo tanto se los denomina citocromos no hemínicos. Entonces, bueno, la coenzima Q o ubiquinona citocromo C reductasa cataliza la oxidación, de la coenzima Q. Los equivalentes de reducción son cedidos a la citocromo B, primero 566, 562, de allí a los centros ferrosulfurados y a partir de los centros ferrosulfurados a la citocromo C, que es la que se encuentra, digamos, del lado externo de la molécula. Y una vez que estos han también sido reducidos, van a ceder sus equivalentes de reducción a los elementos del complejo 4, donde aquí, y aquí nos encontramos entonces con la citocromo oxidasa. Fíjense el nombre del complejo 4, que es la citocromo oxidasa, porque es la enzima que va a oxidar a la citocromo C, va a oxidar a esta enzima, la citocromo C, vía los citocromos, el citocromo A, el citocromo A5, que son citocromos que contienen cobre en su estructura, van a ir tomando sucesivamente los equivalentes de reducción hasta finalmente
oxidar a este citocromo y ceder sus equivalentes de reducción al oxígeno, que es el aceptor final, que entonces el oxígeno va a terminar reducido a agua. Este es el flujo de electrones que comienza entonces, puede comenzar en el complejo 1, o en el complejo 2, dependiendo desde dónde vengan esos equivalentes de reducción, y entonces finalmente quedan en el agua como, en el oxígeno, perdón, como aceptor final, y transformando al oxígeno en su molécula reducida, que es el agua. Esta diapositiva que yo les estoy mostrando acá es para darles como un poco más de detalle. Les dije que íbamos desde lo menos hacia el más, como cada uno, ¿por qué se llaman complejos? Si ustedes se fijan, cada una de estas estructuras, la de el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4, están constituidas por un conjunto de proteínas que las hace que tengan diferente tamaño y diferente ubicación, ¿no? La coenzima Q, fíjense por las características apolares, únicamente va a moverse dentro de la porción apolar de la membrana lipídica. En cambio, el complejo 1, el complejo 2 están verdaderamente anclados en la membrana porque tienen importantes cantidades de proteínas. Por ejemplo, el complejo 1 está integrado por 25 proteínas, el complejo 2 es más chiquito, son 8 a 10 proteínas que conforman, y entonces eso hace que el tamaño de cada uno de estos complejos sea diferente, que es lo que está aquí en esta tabla. El complejo NAD-ubiquinona reductasa, que tiene no importa, digamos, específicamente el número, pero para que ustedes vean comparativamente que la masa, el tamaño de estos complejos es diferente y que depende del número de subunidades que lo integran, ¿no? Y acá también un poco les queda, digamos, ya también grabado, que cada uno de estos complejos va a estar integrados por una enzima que va a recibir el nombre del sustrato que va a oxidar, y el siguiente elemento en la cadena respiratoria, la NAD-ubiquinona reductasa o NAD-deshidrogenasa, y los grupos prostéticos que tienen estas enzimas, es decir, la coenzima y los elementos como, en este caso, el complejo 1, los centros ferrosulfurados, el complejo 2, que recibe el nombre de succinato deshidrogenasa o succinato ubiquinona reductasa, que tiene como coenzima al FAD y también a los centros ferrosulfurados, el complejo 3, que es la ubiquinona citocromo C reductasa, que tiene como grupos prostéticos a los citocromos hemínicos, el B562 y el B566, y a los centros ferrosulfurados, y el complejo 4, que es la citocromo oxidasa, que tiene complejos no hemínicos porque están ligados el complejo A, los centros A, citocromos, perdón, A5 y A, que son los que poseen cobre. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen los equivalentes de reducción que ingresan a la cadena respiratoria? Y bueno, van a venir del metabolismo, ¿no? Entonces, ya esto lo van a completar y lo van a entender mejor cuando veamos vías metabólicas y veamos que, por ejemplo, del metabolismo de los glúcidos, la glucólisis en su funcionamiento genera NAD reducidos, y estos NAD reducidos son los que van a ir a oxidarse a la cadena respiratoria y finalmente reducir al oxígeno para formar agua, y en ese proceso de transferencia parcial de los equivalentes de reducción que ingresan por el NAD y pasan por los diferentes aceptores de la cadena respiratoria, se va a ir liberando energía que va a ser canalizada en la fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el metabolismo de los ácidos grasos. Se van a liberar
coenzimas reducidas, ya sea NAD o FAD, que van a ingresar o por el complejo 1, si es NAD, o por el complejo 2, si es FAD, y van a transferir esos equivalentes de reducción a lo largo de la cadena respiratoria, y la energía que se libere en cada paso de la cadena respiratoria es lo que se va a utilizar para la síntesis de ATP. Entonces, si ustedes veían, yo acá les mostraba que, digamos, en la ubicación de la cadena respiratoria, al final de la cadena respiratoria también se acopla a esto el mecanismo, la maquinaria de síntesis del ATP, que va a depender del funcionamiento de la cadena respiratoria para la síntesis de ATP. Esta molécula que recibe el nombre de ATP sintasa es una maquinaria que está constituida por, acá con un poco más de detalle, esta ATP sintasa, es una estructura que básicamente la podemos dividir en dos componentes, que es la porción F1, que es lo que está, digamos, por fuera de la membrana. Esto es como si lo tuviéramos que ver en realidad patas para arriba. Si lo viéramos en el interior de la membrana plasmática, lo veríamos como está aquí, ¿no? Si lo viéramos desde la matriz mitocondrial, lo veríamos de esta manera, como la porción F0, que es la que está anclada o inserta en la membrana mitocondrial, perdón. Y la porción F1, que es lo que forma lo que denominamos la verdadera cresta mitocondrial, que es como estas partículas submitocondriales, y que es a donde se lleva a cabo el proceso verdadero de fosforilación oxidativa. Entonces, para poder entenderlo, la porción F1 es lo que estaría cabeza para abajo, digamos, y sería la verdadera partícula submitocondrial, y la porción F0 es lo que está anclado en la membrana, en la doble capa lipídica. Básicamente, ¿por qué están integrados? Están integrados por este conjunto, este hexámero de partículas alfa-beta, que son 3 partículas beta, y estas subpartículas alfa, que forman como si fuese un molinillo, ¿no? Una hélice, que van a estar retenidas al canal o a la porción que atraviesa la membrana plasmática a través de como este pistillo que es la proteína gamma, digamos, y el interior de este canal, digamos, que vendría a ser la subunidad épsilon. Entonces, básicamente, la parte, digamos, de funcionamiento de la ATP sintasa, que es toda la hélice alfa-beta, que son estos hexámeros, y el canal, que es la porción F0. ¿Cómo funciona esto? Esta ATP sintasa es la verdadera máquina de síntesis de ATP. Va a ser dependiente de otras estructuras como los canales de fosfato translocasas, que son los canales que alimentan de fosfato inorgánico, y los canales que alimentan de ADP y ATP. Estos canales son los que permiten el movimiento de ADP y de ATP desde la matriz mitocondrial hacia el citosol, por decirlo de alguna manera, y esto también los que comunican el fosfato, permiten el ingreso de fosfato inorgánico desde el citosol hacia la matriz mitocondrial para proveer a la ATP sintasa de energía, de fosfato inorgánico, ¿no? Que es lo necesario para incorporar al ADP y entonces sintetizar al ATP. Entonces, ¿cuáles son los elementos con los que sintetiza la ATP sintasa, sintetiza ATP? Los elementos son ADP y fosfato inorgánico y energía. La energía, ¿quién se la va a proveer? La energía se la va a proveer el funcionamiento de la cadena respiratoria. El fosfato va a ser de origen citosólico y el ADP también. ¿Estamos?
Entonces, en presencia de ADP y fosfato y la energía que le provee el funcionamiento de la cadena respiratoria, la ATP sintasa va a lograr sintetizar el ATP. Y ese hexámero funciona como si fuese un molinillo donde se va a encontrar en distintas como fases, como una fase como que el molinillo está en forma laxa, y cuando está en forma laxa, la estructura, la conformación que adopta es una conformación relajada que le permite incorporar estos elementos que decíamos recién, el ADP y el fosfato inorgánico, los puede incorporar y entonces después gira motorizado por la energía que le provee el funcionamiento de la cadena respiratoria, puede entonces dar un giro y permitir la síntesis de ATP. Cuando este molinillo es como que está cerrado, el sitio catalítico de la ATP sintasa, digamos, no está expuesto. Entonces, el sitio catalítico de la ATP sintasa se expone cuando está relajado. El sitio catalítico se expone en este formato, el ADP y el fosfato inorgánico ingresan motorizado por la energía y se sintetiza el ATP, es decir, se une el fosfato al ADP por la energía que le provee la cadena respiratoria y entonces el ATP ahí formado es como que vuelve a estar en posición cerrada, ¿no? Entonces, este giro permanente de la ATP sintasa es lo que permite la síntesis de ATP. Entonces, lo que, digamos, tenemos que entender es que cuando fluyen los electrones provenientes de los diferentes sustratos, fluyen a lo largo de los distintos aceptores de la cadena respiratoria que están ordenados justamente de acuerdo a ese potencial de reducción que hace que acá se libere un poco de energía, acá se libere más, acá se libere más y acá se libere más, y entonces esa energía es aprovechada por la ATP sintasa para poder acoplar al ADP un fosfato inorgánico y encerrarlo en un enlace de alta energía, constituyendo la molécula de ATP. ¿Tá? Ahora, hay una teoría, que es la teoría que se denomina teoría quimiosmótica, que permite comprender cómo se hace en el funcionamiento de la cadena respiratoria. Discúlpenme que estaba buscando la diapositiva, a ver si la tenía un poco más clara acá. No. ¿Cómo se van liberando los, o sea, cómo es que esta ATP sintasa acopla dos mecanismos, y por eso la teoría se denomina quimiosmótica, porque acopla el mecanismo químico de sintetizar, generar una unión de alta energía, acoplado a un cambio osmótico que hay. Con la liberación, el funcionamiento de la coenzima Q y a nivel de complejo 1, fíjense, aquí está la diapositiva, perdón. Cada vez que se va produciendo una reducción de estos complejos que integran cada uno de estos, aceptores que integran cada uno de los complejos de la cadena respiratoria, se van liberando al medio, es decir, a la matriz mitocondrial, se van liberando equivalentes de reducción. Pero estos equivalentes de reducción es lo que sería un electrón más un protón. O sea, acá los vemos como hidrógeno, pero cada uno de estos hidrógenos están constituidos por un protón y un electrón. Entonces, por eso hablamos de equivalentes de reducción, que a lo largo de los distintos aceptores lo que se van a ir transfiriendo son los equivalentes de reducción. Pero a partir del funcionamiento de la coenzima Q, en vez de transferir a lo largo de la cadena respiratoria
el equivalente de reducción completo, es decir, el protón más el electrón, lo que se van a ir transfiriendo son los electrones. Y los protones van a ir siendo acumulados en el espacio intermembrana, es decir, lo que vendría a ser por fuera de la membrana interna mitocondrial. No en la matriz mitocondrial, sino en el espacio intermembrana. Los electrones siguen fluyendo y a partir de la coenzima Q, los protones van siendo acumulados en el espacio intermembrana. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo, a medida que va funcionando la cadena respiratoria, a medida que va funcionando la cadena respiratoria, esos protones van acumulándose en el espacio intermembrana y que cuando se cumple la reducción final y se forma la molécula de agua, al final se han acumulado en el espacio intermembrana suficiente cantidad de protones que establece lo que se llama un potencial de reducción entre la parte externa de la membrana interna mitocondrial y la parte interna de la membrana mitocondrial. Y esa diferencia de potencial es tanto diferencia de potencial químico como diferencia de potencial eléctrico. ¿Y a qué se refiere esto? Que los protones son partículas que tienen carga eléctrica y a su vez son especies químicas. Entonces, vamos a tener esa acumulación de protones en el espacio intermembrana, van a ser un acúmulo de cargas positivas, cargas eléctricas, y un acúmulo de especies químicas que son los protones. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta ATP sintasa se encuentra con esa diferencia de potencial electroquímico, el canal que tiene, o sea, la porción F0 de la ATP sintasa, va a actuar como si fuese un ionófero, como un canal químico. Y entonces, lo que hace es esta zona, fíjense que en la membrana es como que no permitiría el pasaje, pero a este nivel la ATP sintasa permite que este canal se abra y permita que pasen esos protones. Y entonces, como estos protones con carga eléctrica pasan únicamente a este nivel, esto es lo que permite que esa energía haga girar a esta hélice y entonces permita la condensación del ADP al fosfato y por lo tanto la generación de ATP. Entonces, la teoría quimiosmótica es la que permite la explicación de que la acumulación de los protones en el espacio intermembrana son los que motorizan el funcionamiento de la ATP sintasa. Pero, ¿cuáles son los puntos a donde esa energía se va acumulando? Y entonces, lo que comanda el funcionamiento de la ATP sintasa es lo que se denomina la relación fósforo-oxígeno. Esta relación fósforo-oxígeno es lo que permite entender que el acoplamiento entre la síntesis de ATP y el funcionamiento de la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque explica que la reducción de tantas moléculas de oxígeno son las que motorizan la formación de tantas moléculas de ATP. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que vamos a sintetizar 3 moléculas de ATP por cada reducción o ingreso a la cadena respiratoria de moléculas de NAD reducido ingresen y vamos a generar 2 ATP cuando lo que ingrese a la cadena respiratoria sean moléculas de FAD reducido. Entonces, ¿y esto por qué? Quiere decir que la relación fósforo-oxígeno va a ser 3 cuando lo que ingrese a la cadena respiratoria va a ser NAD reducido, o va a ser 2 cuando lo que ingrese a la cadena respiratoria sea FAD reducido. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque
los equivalentes de reducción que ingresen por el complejo 2 van a saltar el complejo 1 y van a tener el sitio de formación de ATP a nivel del complejo 3 y del complejo 4, que son los sitios de verdadera formación de energía. En tanto que los sustratos que utilicen, perdón, cuando la cadena respiratoria funcione a partir del complejo 1, a través del NAD, los sitios de fosforilación van a ser a nivel del complejo 1, a nivel del complejo 2 y a nivel del complejo 3. Entonces, cuando los sustratos envíen equivalentes de reducción a través del NAD, se va a utilizar el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 y la relación fósforo-oxígeno va a ser 3. ¿Por qué? Por eso, porque son mediadas por el NAD, que ingresa a este nivel, complejo 1, después sigue coenzima Q, complejo 3, citocromo C y complejo 4. En tanto, aquellos sustratos que envíen sus equivalentes de reducción a través del FAD, esos van a ingresar por el complejo 2, que saltean el complejo 1 y van a tener solamente los sitios de fosforilación a nivel del complejo 3 y del complejo 4 y por lo tanto esto va a generar solamente 2 ATP. ¿Tá? Entonces, el rendimiento energético va a depender de la relación, la relación fósforo-oxígeno, va a depender de si ingresa por NAD, complejo 1, o ingresa a través de la coenzima FAD, ingresa por el complejo 2. El rédito energético va a ser diferente. Bueno, hasta acá estamos, cadena respiratoria acoplado a fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿Ya todos se fueron? ¿Estoy yo nada más en la clase acá? Bueno, lo sigo grabando. El otro sistema dijimos que es la fosforilación a nivel de sustrato. Y la fosforilación a nivel de sustrato, a diferencia de todo lo complejo que vimos con la cadena respiratoria. Hola, ¿alguien quiere preguntar algo? Dijimos que la fosforilación a nivel de sustrato es una fosforilación directa. ¿Por qué? Porque no utiliza al oxígeno como mediador, es decir, dependiente del funcionamiento de la cadena respiratoria, sino que depende directamente de la fosforilación, o mejor dicho, de la desfosforilación de un sustrato que contiene un enlace de alta energía y entonces en presencia de ADP, una enzima que es una quinasa que es responsable justamente de romper, es una ligasa que tiene esa facultad de catalizar la ruptura de un enlace de alta energía y entonces al romper ese enlace de alta energía, el ADP utiliza el fosfato y la energía liberada y lo emplea para generar ATP. ¿Ah? Entonces, en la fosforilación a nivel de sustrato es el otro mecanismo dependiente independiente del funcionamiento de la cadena respiratoria, pero sí dependiente de que un fosfato contenga un enlace de alta energía y entonces en presencia de una ligasa que sea capaz de hidrolizar ese enlace de alta energía, lo utiliza para la síntesis de ATP. Es un mecanismo directo, pero lo que tiene es que la cantidad de ATP que se puede utilizar es mucho menor, que se puede formar es mucho menor a lo que se genera por fosforilación oxidativa. Pero la ventaja es que este tipo de mecanismos de síntesis de ATP puede operar en condiciones de anaerobiosis. Ejemplos de este tipo de reacciones vamos a ver a lo largo del metabolismo. Bueno, ¿qué pasa cuando en algunos casos las enzimas que forman parte de la cadena respiratoria son inhibidas, como hablamos en la clase de enzimas, y vayan viendo cómo relacionamos los temas? Las enzimas
son inhibidas por sustancias que actúan como inhibidores de esa. Entonces, nos vamos a encontrar con sustancias que inhiban la enzima, la NAD-ubiquinona reductasa, es decir, la enzima del complejo 1. Vamos a encontrarnos con sustancias que sean inhibidoras del complejo 3, por ejemplo, de la ubiquinona citocromo C reductasa, o del complejo 4, la citocromo oxidasa. Son sustancias que, actuando en forma competitiva o no competitiva, van a inhibir a cada una de las enzimas de estos complejos. Como por ejemplo, bueno, la rotenona, hay sustancias que actúan inhibiendo específicamente a las enzimas del complejo 1, otras que actúan inhibiendo a las enzimas del complejo 3, otras que actúan inhibiendo a las enzimas del complejo 4. Digamos, lo que tenemos que conocer es ejemplos, como por ejemplo la rotenona, que es un insecticida, que en realidad es un inhibidor de tipo irreversible. El amital, en general, el amital es un barbitúrico, también actúa de manera irreversible. Son ejemplos. El cianuro, por ejemplo, el monóxido de carbono, son inhibidores del complejo 4. Ustedes habrán escuchado nombrar cuando todos los problemas que hay anualmente cada vez que se inicia la temporada invernal, y con eso el uso de sistemas de calentamiento que generan humo o digamos, concentran los niveles de monóxido de carbono en un ambiente, y la gente no se da cuenta, no lo percibe porque esto no tiene olor, pero el aumento en la concentración de esta sustancia inhibe, tiene un efecto directo como inhibidor de la enzima del complejo 4. Eso hace que bloquee el funcionamiento de la cadena respiratoria y esa persona muere por asfixia, ¿no? Bueno, son muchos los ejemplos que hay para indicar como inhibidores del transporte electrónico de la cadena respiratoria. El hecho de que existan inhibidores que inhiban el funcionamiento de la cadena respiratoria no quiere decir que inhiban el funcionamiento de la ATP sintasa, es decir, de la fosforilación oxidativa. Normalmente, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa son dos procesos que están asociados, están acoplados, porque sobre todo el segundo, la fosforilación oxidativa, depende del funcionamiento de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria no depende del funcionamiento de la fosforilación oxidativa, pero si la cadena respiratoria no funciona, la fosforilación oxidativa no funciona. Entonces, puede haber sustancias que justamente desacoplen estos dos procesos y que la cadena respiratoria puede seguir funcionando, y aún así eso, en presencia de estos desacoplantes, lamentablemente no se puede sintetizar ATP por fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué son estos agentes desacoplantes? Son agentes que son diferentes de los inhibidores de las enzimas de la cadena respiratoria. Reciben este nombre, la mayor parte de ellos reciben el nombre de ionóforos. ¿Y por qué reciben este nombre? Son moléculas lipofílicas, esto quiere decir que son moléculas afines a los lípidos de las membranas plasmáticas. Por ello se unen con la membrana plasmática, aquí dice se disuelven con la membrana plasmática mitocondrial, la membrana interna mitocondrial, y lo que hacen es aumentar la permeabilidad de algunos iones. En el caso del interés para actuar como, digamos, agentes desacoplantes de la fosforilación oxidativa a la cadena respiratoria, son como si fuesen tubitos o canales
que se unen, como decía aquí, con la cadena, la doble capa lipídica de la membrana interna mitocondrial, y lo que permiten es el paso libre de los protones, ¿no? Entonces, como normalmente la membrana interna mitocondrial es impermeable a estos protones, eso es lo que explicaba que durante el funcionamiento de la cadena respiratoria, los protones se podían ir acumulando en el espacio intermembrana porque la coenzima Q y otros agentes los podían ir acumulando del lado externo de la membrana interna. Pero estos agentes desacoplantes y entonces generando ese gradiente de concentración entre la parte externa y la parte interna de la membrana mitocondrial. Cuando en ausencia de estos ionóforos, eso establece ese gradiente de concentración. Pero cuando estos ionóforos, se adicionan, están presentes, estos canales permiten que ese gradiente de concentración desaparezca, porque actúan como poros dentro de la membrana interna mitocondrial y entonces los protones pueden fluir de un lado al otro. Al no establecerse ese desbalance de cargas y de protones y de especies protones a un y otro lado de la membrana interna mitocondrial, ya no hay el motor que permite motorizar a la ATP sintasa. Y entonces se bloquea el funcionamiento de la ATP sintasa, no puede funcionar y digamos, se desacopla la fosforilación oxidativa al funcionamiento de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria sigue funcionando, no la altera, pero sí se impide la síntesis de ATP a partir de ADP. Entonces, un ejemplo de este tipo de ionóforos, por ejemplo, es esta sustancia que está aquí, que se denomina 2,4-dinitrofenol y que justamente lo que hace es impedir que ocurra este gradiente de concentración, porque cuando hay muchos de estos cuando hay oferta de protones, como ocurre cuando funciona la cadena respiratoria, del lado externo de la membrana interna mitocondrial, en presencia de esta sustancia hace que, digamos, puedan atravesar libremente, estar tanto afuera como adentro de la membrana mitocondrial, y entonces, digamos, ya no existe más ese gradiente de concentración y con ello no es posible acoplar fosforilación oxidativa a cadena respiratoria. Y este es, por ejemplo, el que les mencionaba recién, el 2,4-dinitrofenol, con ese mecanismo. Otro ejemplo es la termogenina, que utilizando un mecanismo de desacople muy similar a lo que utiliza el 2,4-dinitrofenol, digamos, esta termogenina genera ese desacoplamiento y en realidad hace que, digamos, esa energía del funcionamiento normal de la cadena respiratoria sea utilizada como calor, porque en presencia de la termogenina se frena ese desacoplamiento, entonces no se utiliza para la síntesis de ATP y esta proteína sí la utiliza para generar calor. Entonces, digamos, este es el principio del mantenimiento del calor que se utiliza en la grasa parda, que nosotros tenemos algunos lugares en nuestro organismo de un tipo de grasa particular que es rica en esta sustancia que se denomina termogenina y son como nuestros centros de calor. Y también la termogenina es lo que está presente en la grasa parda de estos animales que viven que hibernan, ¿no? Que viven en estos lugares de temperaturas durante mucho tiempo, de temperaturas bajas y bajan ese metabolismo y utilizan estos protones, lo utilizan para justamente generarle calor y supervivencia a estos animales. Pero nosotros también tenemos esta grasa parda. Bueno. Muchos conceptos. Yo sé que esto es complejo,
va a requerir de que la escuchen probablemente más de una vez a esta clase, porque hay muchos conceptos. Simplemente quería, de alguna manera, como reducir un poco las cosas a que casi toda la energía liberada a partir de la oxidación del metabolismo, la oxidación metabólica o el metabolismo oxidativo, como es más correcto decirlo, se pone a disposición a nivel de las mitocondrias como equivalentes de reducción. Y ya dijimos que estos equivalentes de reducción son esos hidrógenos que se van a quitar en las reacciones de oxidación, y que estos equivalentes de reducción son el protón más el electrón, que van a ser encausados hacia la cadena respiratoria, donde van a atravesar los diferentes transportadores utilizando este gradiente redox y comandados por este potencial de reducción creciente hacia la reacción final con el oxígeno, donde el oxígeno se reduce y forma agua. El oxígeno como aceptor final con el mayor potencial de reducción y queda reducido a agua. Y que el fin del funcionamiento de esta cadena respiratoria es que esos equivalentes de reducción no pasen desde el primer aceptor o dador, que podría ser el NAD reducido o el FAD reducido, directamente al oxígeno, porque si eso ocurriera directamente, no obtendría, la liberación de energía sería tan brusca por las diferencias de potencial de reducción de el NAD reducido y el oxígeno, que se disiparía como calor. Y entonces, para evitar eso, el organismo dispone de todo este complejo de que es la cadena respiratoria, para que la liberación de energía sea gradual. Los transportadores redox están agrupados en estos 4 complejos de la cadena respiratoria, ubicados a lo largo de la membrana interna mitocondrial. 3 de estos 4 complejos tienen la capacidad para usar la energía liberada en el gradiente redox y bombear protones hacia el exterior de la membrana. Complejo 1 a nivel del complejo 3 y a nivel del complejo 4, no en el complejo 2. Por eso aquellos equivalentes de reducción que ingresan por NAD son los que pueden generar 3 ATP, en cambio aquellos que ingresan a través de FAD solamente pueden generar 2 ATP, y que el potencial electroquímico que se establece entre la matriz y el espacio intermembrana por el bombeo de protones a nivel de estos complejos que mencionábamos recién, es lo que va a motorizar finalmente el funcionamiento de la ATP sintasa para la síntesis de ATP. Y que esta ATP sintasa abarca la membrana y actúa como un motor rotatorio, usando la energía potencial del gradiente protón o fuerza motriz de los protones para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato, que serían los elementos necesarios para que esto ocurra. De este modo, la oxidación está estrechamente acoplada a la fosforilación para satisfacer las necesidades de energía de las células. Este último tema simplemente se los voy a mencionar porque es un tema que tiene mucha relevancia desde el punto de vista odontológico, y que es que el destino final del funcionamiento de la cadena respiratoria es reducir al oxígeno para transformarlo en agua. Pero del funcionamiento normal de la cadena respiratoria, no todas las moléculas de oxígeno son reducidas completamente a agua. Si la reducción, como el oxígeno, se va reduciendo parcialmente, necesitamos 4 electrones para poder reducir totalmente al oxígeno en agua. Si esa reducción del oxígeno no es total y ocurre parcialmente, el oxígeno queda incompletamente reducido. Y al quedar incompletamente reducido, en vez de formar agua, se forman especies
que se denominan especies reactivas del oxígeno, que no son ni más ni menos que moléculas de reducción parcial del oxígeno. Estas moléculas de reducción parcial del oxígeno o de reducción incompleta del oxígeno es lo que conocemos como ROS o especies especies reactivas del oxígeno. La sigla ROS viene del inglés, y estas especies reactivas del oxígeno, ¿por qué son reactivas? Porque justamente son producto de la reducción parcial del oxígeno, y al no quedar completamente reducidas al agua, lo cual transforma el agua como una molécula estable, son moléculas que son reactivas porque están ávidas de encontrar su reducción completa. Únicamente cuando están reducidas completamente y transformadas en agua es que son estables. Si no, al estar incompletamente reducidas, están permanentemente buscando esa reducción completa. Y al estar buscando esa reducción completa, se transforman en especies que son reactivas, que están reaccionando con otras moléculas para sustraer de esas otras moléculas los electrones que les faltan y quedar completamente reducidas. Entonces, vuelvo a repetir, del funcionamiento normal de la cadena respiratoria, no todas las moléculas de oxígeno son completamente reducidas a agua, y una porción, diría que alrededor de un 15% de las moléculas de oxígeno quedan incompletamente reducidas o parcialmente reducidas y se transforman en estas moléculas que reciben el nombre de ROS o especies reactivas del oxígeno. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el anión superóxido, que tiene esta estructura molecular, o sea, es un átomo de oxígeno que ha quedado, le falta un electrón. Es el peróxido de hidrógeno, que ha tomado un electrón más, y entonces tomado 2 protones, y entonces es oxígeno 2, hidrógeno 2, peróxido de hidrógeno, está peroxidado, es decir, tiene oxígeno de más, oxidada de más, o el radical oxidrilo o radical hidroxilo, que, digamos, le falta otro protón para poder ser completamente reducida a agua. Estos, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo u oxidrilo, son las especies reactivas del oxígeno más comunes que se forman por el producto parcial de reducción del oxígeno. ¿Ah? Para esto ocurre normalmente, y cuando estas reacciones, formación de estos compuestos, está exacerbada, el organismo entra en una situación de estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es cuando la concentración de anión superóxido, peróxido de hidrógeno o radical hidroxilo excede ese 15%, excede normal más de un 30%, diría yo, de concentración sobre el total que debería ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aumenta la cantidad de estas especies y va a llevar a agresión de otras moléculas, de tratar de oxidar moléculas como glucosa, como lípidos, y entonces vamos a encontrar glúcidos oxidados, lípidos oxidados, que son moléculas que están alteradas y que digamos, no cumplen la función metabólica correcta. Y que uno de los principios es que la situación exacerbada de la acumulación de especies reactivas del oxígeno es la base del envejecimiento, ¿no? Y también está visto por ejemplo, en situaciones como la periodoncia. Cuando hay un proceso inflamatorio, en general este proceso inflamatorio está asociado con la acumulación en el lugar de la inflamación de acumulación de especies reactivas del oxígeno. Simplemente yo les dejo aquí algo que quizás les puede servir a algunos para los coloquios, un ejemplo de un trabajo
que está en castellano, que evalúan parámetros de estrés oxidativo en saliva en pacientes con diabetes tipo 2 y en pacientes que tienen enfermedad periodontal, porque la inflamación que se produce en esta situación ven un acúmulo de estrés oxidativo que aún se ve exacerbado en pacientes con diabetes. Esto es algo a lo que ustedes se van a enfrentar en la clínica, ya que la periodontitis es la enfermedad digamos, de mayor prevalencia en la población. Ustedes se van a enfrentar con muchos pacientes que tienen enfermedad periodontal y también muchos de ellos que tengan, que presenten este cuadro de diabetes. Entonces, son dos factores que digamos, que se potencian uno con el otro. De hecho, está planteado, no se sabe cuál es el huevo o la gallina, si la periodontitis predispone a la diabetes tipo 2 o pacientes, que es lo que siempre se creyó, que los pacientes diabéticos tienen una mayor predisposición a la enfermedad periodontal. Hoy con el análisis de los microbiomas y demás se está viendo mucho esto de que la presencia de ciertas bacterias que pueden ser, digamos, estar exacerbadas por la disbiosis que lleva a un cuadro periodontal, también podrían exacerbar el cuadro de la diabetes. Bueno, sé que este tema es complejo, que este tema es difícil. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, escríbanme un mail y